vamos a dar inicio con estas preguntas. Y algo que queremos estar considerando primero es cómo Jesús recomisiona a Pedro después de su falta de manifestación de amor. Ok, esto está en Juan capítulo 21, como usted estaba poniendo, Pastor Donato. Pero la pregunta es, como pastores, ¿cómo podemos ser recomisionados? No necesariamente cuando mostramos falta de amor hacia Jesús, sino también cuando tenemos desánimo, desaliento, estos periodos de declive y estancamiento en el ministerio. ¿Cómo salir? Entonces, una pregunta para cualquiera de ustedes. ¿Cómo es la vida cristiana realmente? Las tablas primero. El hombre de la República Dominicana ya tiene la respuesta, estoy seguro. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante reconocer que nosotros los pastores no pertenecemos a una élite supraespiritual. Nosotros somos cristianos y nuestra identidad primaria es que somos cristianos. Y por olvidar eso, a veces descuidamos los medios de la gracia que el Señor nos ha dado a todos los cristianos para cultivar nuestra comunión con Él. Yo no leo la Biblia cada día para buscar sermones. Yo no leo la Biblia para saber cómo aconsejar a los miembros de mi iglesia. Yo leo la Biblia todos los días porque yo soy cristiano y yo necesito encontrarme con mi Señor y cultivar una relación con Él. Pero precisamente porque no pertenecemos a una élite supraespiritual, nosotros los pastores también pasamos por las dificultades por las que pasan todos los cristianos. Nosotros tenemos momentos de fuertes tentaciones, nosotros tenemos momentos de fuerte desánimo y tenemos que luchar con eso como lo haría cualquier cristiano. El Salmo 42, donde dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como poesía suena muy hermoso, pero lo que el salmista está diciendo, en otras palabras, es: yo no estoy ahora en este momento como yo estuve en otros momentos de mi vida espiritual. Yo estoy seco, me siento que estoy en un desierto y yo debo volver otra vez y retomar de nuevo las disciplinas espirituales, pedirle al Señor que avive nuestro corazón, volver a las Escrituras, volver a la oración. Tal vez haga falta tener tiempos de soledad, apartarme un poco de las actividades del ministerio, pero sobre todas las cosas debemos recordar que los pastores somos ovejas y tal vez en ese momento necesitamos a un pastor que nos pastoree. Y esa es una de las ventajas que tiene la pluralidad de pastores. Yo no solo soy pastor, yo soy una oveja y más de una vez a lo largo de mi vida he tenido que llamar a uno de mis pastores y decirle: por favor, ayúdame. O ellos también lo hacen. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que imitar al apóstol Pablo. En 2 de Corintios capítulo 7 es sorprendente como Pablo dice que cuando él fue a Éfeso, él tenía de fuera conflicto, de dentro temores. Dice: pero Dios, que consuela a los abatidos, me consoló con la venida de Tito. Pablo no dice allí: Dios envió un ángel para que me fortaleciera. No, el gran apóstol Pablo necesitaba la compañía de Tito. Y si ustedes leen 2 de Timoteo capítulo 4, es sorprendente, un capítulo donde prácticamente no aparece ningún mandato. Los únicos mandatos de 2 de Timoteo capítulo 4 son de Pablo a Timoteo, diciéndole: por favor, procura venir pronto a verme, ven antes del invierno, tráeme el capote. O sea, Pablo necesitaba a su hijo Timoteo con él en ese momento difícil de su vida, donde todos lo dejaron solo antes de su muerte. Entonces yo creo que los cristianos, los pastores, tenemos que recordar que como cristianos sí podemos pasar y vamos a pasar por periodos de sequedad difíciles, y simplemente tenemos que volver a hacer lo que cualquier creyente debe hacer para volver a retomar su vida espiritual con el Señor. Ahora, solo debo aclarar antes de terminar este tiempo, esta pregunta, que estamos hablando de tiempos de sequedad espiritual.
porque hay pecados que descalifican a un siervo del Señor. No es de eso que estamos hablando. O sea, si un pastor cae en adulterio, no sé cuál es la convicción de mis hermanos aquí, yo creo que él puede ser recobrado en su vida espiritual, pero esa persona ya no debe ser pastor jamás en su vida. Ese es un pecado que, perdón, vuelvo y reitero, esa es la opinión de Sujel Michelén, yo puedo estar equivocado, pero nosotros creemos en nuestra iglesia que ese es un tipo de pecado que descalifica a un pastor de por vida, aunque al mismo tiempo puede ser recobrado como un creyente. O sea que no estamos hablando de eso, estamos hablando de desaliento, de desánimo, aún de periodos de tentaciones fuertes. El ser tentado no es pecar. Somos tentados, pero pecamos cuando cedemos a la tentación. Y todos tenemos nuestros días malos. Pero hermano, ¿tiene un versículo así? ¿Un pasaje? Gracias, Jaime. Mire, el Señor, ¿verdad? Cuando los discípulos turbaban y los conocimientos que se iba, y ahora la pregunta es, ¿y qué nos parece? ¿Qué va a parecer? Ya pensando del futuro, pensando de lo que ha de venir. Y el Señor les dijo que no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Y en Juan 14:25 os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Es decir, que hay un papel del Espíritu Santo en nuestras vidas, y aquí es el pre-autenticando al Nuevo Testamento. Pero igual que el Consolador viene para ministrarnos en nuestros tiempos de dificultad. También el recordatorio del Señor en 2 Timoteo 4:16, en la vida del apóstol Pablo, como dice el hermano Sugel, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Entonces, el Espíritu Santo, el Señor, están con nosotros aún en esos tiempos de desaliento, y los elementos prácticos que el hermano Sugel comenta y indica son claves para nuestras vidas, pero este lado espiritual para nosotros, que no sea académico y si solamente algo de la mente cognitivamente entendido, pero de corazón, que mi Señor está aquí conmigo aún en medio de este desaliento, y por su Espíritu me va a fortalecer. Lo creo, aunque ahorita quizás no lo siento, yo sé que es así. Entonces Él tiene que calentarme el corazón de nuevo, renovar mi corazón de nuevo, para que yo siga adelante. Y aprendo de Él en medio de esto. En Romanos 8 puede contar, hay 17 enemigos. Y Pablo dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y otra vez, el Evangelio no es solamente para los perdidos allá afuera. Es algo que Jaime necesita en la mañana, en la tarde, en la noche, todos los días. Y a veces pues podemos tener tiempos secos que duren largos tiempos, pero todavía Cristo está mi Salvador, sí, como profeta, sí, como sacerdote, que está a la diestra de Dios, orando por mí. Y Él es el Rey mío, todos los días. Y el pueblo de Dios dijo, es la verdad. Gracias. Ok. Mis hermanos, debido a que la tarea de nosotros como pastores, y me incluyo porque también soy pastor con ustedes, mucho más pequeño, pero pastor, el menor de todos, pero debido a que nuestra tarea es modelar a Cristo
hacia otros y en todos los que están alrededor de nosotros, cómo comenzamos el modelar el Cristo en la vida de otra persona, cómo continuamos modelando y cómo perseveramos por años modelando a Cristo a través de nuestras vidas. La pregunta es, ¿cuáles son los peligros que debemos estar evitando en este proceso en el que nosotros estamos mostrando a Cristo de manera continua? ¿Cuáles son los cuidados que debemos de tener para nuestra alma o el cuidado para otros, hacia otros? Es el primero entre nosotros. Ah, ok. Su mujer es el primero entre iguales, ok. Que de pronto no entiendo muy bien la pregunta. Nosotros somos seguidores de Jesús y como veíamos ayer, el día que hablamos de la Gran Comisión, somos aprendices de Jesús. Pablo dice en Efesios 4, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Eso es un lenguaje un tanto extraño, aprender a una persona, pero nosotros estamos aprendiendo a Cristo. El hecho de que nosotros estemos cultivando el carácter de Jesús nos lleva a modelarlo muchas veces sin ni siquiera estar conscientes de que lo estamos haciendo. Yo no creo que un pastor tiene que decir, ahora debo modelar a Jesús. Simplemente ocúpate en imitar a Cristo y en cultivar el carácter de Cristo en tu vida y lo vas a modelar aún en una forma inconsciente. Ahora, lo que sí es importante es que nosotros estemos cerca de las ovejas, porque ellos no van a poder imitar el carácter de Cristo en nosotros si nosotros no estamos cerca de ellos. Y una de las cosas que vemos otra vez en un ministerio como el del apóstol Pablo, es que él no solamente estaba cerca de su grupo de líderes, Timoteo, Tito, Filemón, sino que al mismo tiempo Pablo estaba cerca de la gente. En la prédica que vamos a dar en la próxima hora, vamos a ver cómo él dice, yo amonestaba con lágrimas a cada uno de vosotros, cómo yo les anunciaba esto casa por casa. Entonces, Pablo estaba cerca de la gente y por eso podía modelar a Jesús. Entonces, cuando no sé a qué se refiere el hermano o que hizo la pregunta con qué peligros puede haber, pero yo no puedo ver ningún peligro en un pastor que está imitando a Cristo y que puede decir, imítame a mí como yo imito al Señor, como dijo el apóstol Pablo. Tal vez el único peligro que yo puedo ver es que ese pastor llegue a pensar que él es el estándar para todo y que quiera que las ovejas, en cosas que son neutrales, que hagan lo que él hace en todo, porque eso no es así. O sea, nosotros desarrollamos nuestros propios hábitos, como hacemos el devocional. Por ejemplo, en nuestra propia iglesia hay uno de nuestros pastores que le gusta tener una forma de leer la Biblia que es muy diferente a como me gusta a mí. Entonces, ¿a cuál de los dos debe imitar la iglesia? Bueno, es que no hay una forma. Entonces, en ese tipo de cosas, cuidado de no constituirnos en el ejemplo, en todo, que las ovejas deben imitar, porque no es así. Nosotros no tenemos esa autoridad de parte del Señor. Estamos hablando de carácter. Bueno, gracias hermano por la dirección. Estoy solo tomando orden. Yo me espero, hermanos, porque los hermanos ya tienen mucha experiencia. Mire, 1 Timoteo 4:16, ¿verdad? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La idea es que hay una correlación entre mi cuidado espiritual y el bien de los demás quienes yo estoy cuidando. Entonces, mi tarea principal, mi peligro principal es el descuido de mi propio alma y carácter, que dice el hermano Suger. Que si yo me descuido en mi carácter, si no reúno las pautas que mi Señor tiene para mí como el gran pastor de la iglesia, quien me pastorea mientras yo voy pastoreando a estos hermanos, en este descuido mío, ese es el gran peligro. Si yo fracaso, impacta a todos. Mis logros impactan a todos. Entonces, como un líder, mi responsabilidad es ten cuidado a mí mismo y la doctrina.
específica, ¿verdad? No es cualquier doctrina, como el hermano predicó anoche también. Toda la palabra nos lleva a Cristo. Esta doctrina nos lleva a un conocimiento mayor del Señor. Esta palabra sirve no solo para ser una palabra inerta que no lleva poder, que nos lleva a una persona. Las letras de la palabra no son los que yo quiero que los hermanos entiendan. Yo quiero que entiendan al Señor quien puso la letra para que le conozcamos mejor. Y en eso tengo que cuidar mi vida, para que en mi prédica y en mi práctica hay sintonía, armonía. Y en eso santificación ocurre en el cuerpo y estoy alerto y atento a estos peligros que nos enfrentan como iglesia, individuo. Yo creo que hay un peligro en el ministerio, el orgullo. Yo recuerdo una vez, hace años atrás, había un hombre en nuestra iglesia de importancia, con una doctrina, pues, por otro lado. Yo prediqué un mensaje sobre el orgullo. Y al salir de la iglesia, él me preguntó, ¿por qué predicó esto? Eso es algo que yo he tratado con esto hace 20 años atrás. Mire, hombres, todos nosotros tenemos que tratar con el problema del orgullo todos los días. Pensando que, lo que hemos hecho en el ministerio, 50 años, nuestros hijos sirven al Señor y pues no sé qué más cosas. Debemos gloriar solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Ni en nuestra doctrina. Cuidado. Para mí la doctrina reformada de las Escrituras es algo que es parte de mi vida constante. Pero cuidado, de pronto pensamos que somos mejores que todos los demás, y mi justicia delante de Dios tiene algo que ver con, tengo todo bien hecho correctamente, bíblicamente, pues yo soy predicador expositivo, míralo. Cuidado, debemos hacer todo esto, pero no gloriar en nosotros mismos. Mi única justicia no es mi doctrina, no son mis hijos, mi señora, mi vida es Cristo. Gracias, hermano. Ahora pasemos a otro tema que también es muy importante. Y hablando acerca de la responsabilidad de los miembros para con sus pastores, y que la principal es el cuidado, ¿ok? Tenemos en una balanza dos extremos. Un cuidado de algunas iglesias hacia los pastores que es casi nulo, y no es que decir que nulo. Y por el otro lado, un exceso de cuidado hacia el pastor, que incluye manipulación, ¿ok? El pastor vive como si fuera un gran famoso, un hombre rico, muy próspero, y la congregación vive en una ruina tanto espiritual como económica. Entonces, ¿cómo desde cualquiera de estos dos puntos en los que estemos, cómo regresamos al patrón bíblico? ¿Por dónde comenzar a corregir todo esto para en nuestras iglesias locales? Qué bueno que la persona que hizo la pregunta habló del balance, porque ciertamente hay dos extremos que debemos evitar aquí, ¿verdad? El pastor que es descuidado, la Biblia dice, el que predica el evangelio, que viva del evangelio, no que se muera del evangelio, sino que viva del evangelio. O sea, nosotros debemos cuidar que el buey tenga que comer para que pueda seguir arando. Y Pablo en 1 Corintios 9 dice claramente, ¿dijo esto el Señor por los bueyes o lo dijo por nosotros? Y dijo, bueno, pues por nosotros se escribió, ¿verdad? Para que los que aran tengan cómo seguir haciendo su trabajo. Entonces, el obrero es digno de su salario.
los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Así que la iglesia debe cuidar de sus pastores y para nosotros como pastores, a menos que seamos predicadores de la prosperidad, a veces se nos hace difícil hablar de ese tema. O sea, predicar a la iglesia, ese tema bíblico, nos resulta incómodo porque no queremos que la gente piense que nos estamos aprovechando del ministerio. Pero debemos enseñar todo el consejo de Dios, y es parte del consejo de Dios que la iglesia sostenga económicamente a sus pastores. Ahora bien, el otro extremo es que los pastores quieran lucrarse del ministerio. Y vemos como Pablo, otra vez, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, dice, yo no codicié, no fue por avaricia que yo hice esto, sino para servirles a ustedes. Mientras ustedes cuidan del pastor, pero al mismo tiempo debemos cuidarnos del amor al dinero, porque ningún pastor está exento de ese pecado. En 1 Timoteo capítulo 3, una de las características que debe tener un pastor es esa. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Dónde está entonces el balance? Yo creo que, y no tengo el tiempo para probar esto bíblicamente, porque podría hacerlo a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo creo que el pastor debe estar en la media de la congregación que pastorea. En una forma práctica, yo creo que los levitas, si los israelitas daban el diezmo para el levita que debían dar, ellos iban a estar en la media del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir eso? En la iglesia hay personas que son, en algunas iglesias, ¿verdad? En nuestra iglesia, por ejemplo, hay personas que son ricas, algunos muy ricos, hay personas que son pobres, algunos muy pobres. Yo creo que el pastor debe estar en el medio. Es decir, él no va a estar en el grupo de los ricos, tampoco debe estar en el grupo de los pobrecitos, porque entonces no va a poder hacer una serie de cosas que el pastor debe hacer. Me parece a mí que la norma, si se puede decir de alguna manera, es que el pastor debe estar en un punto que los hermanos que son más acomodados no se sientan avergonzados del pastor y los que son más pobres no se sientan sorprendidos de lo mucho que gana el pastor. Entonces debe estar ahí en esa media. El que es enseñado haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si los hermanos van prosperando y de esa misma manera ofrendan, el pastor va a poder vivir en una forma decente, sin ser un rico y sin ser muy pobre. Pero nosotros debemos enseñar a la iglesia que cuando cuidan al pastor, están cuidándose a ellos mismos. Porque un pastor que tiene que estar buscando la forma de cómo va a mantener a su familia, indudablemente no va a poder tener el tiempo necesario para poder cuidar de las ovejas. Entonces, no estamos buscando el beneficio del pastor, estamos buscando el beneficio de la iglesia cuidando del pastor. Aparte de que si él es un siervo de Dios, nosotros estamos pecando contra Dios cuando ponemos a un hombre sin necesidad a pasar hambre, a él y a su familia. Y tenemos que enseñarle eso a la iglesia. ¿Es incómodo? Sí, es incómodo, pero es parte de todo el consejo de Dios. Bueno, Nato, ¿quieres decir algo? Solo para recalcar que ese tema de cómo abordarlo, ese tema es clave, porque y lo que vemos es el beneficio de la predicación realmente, que cuando estamos comprometidos con explicar la palabra del Señor desde el principio al fin del libro, ¿se escucha? Cuando se dedica a la predicación expositiva a un pastor y comienza con versículo 1, capítulo 1 y termine con capítulo tal, versículo tal, ese fue el libro que predicamos. Los temas que se encuentran en ese libro son muy naturales para la congregación de recibirlos. Entonces, no se comunica que yo tengo un interés por dinero, sino que soy expositor de la palabra, tengo que predicar la palabra
Y este es el tema de este domingo, hermanos, porque el Señor lo ha puesto aquí. Y sirve para el discipulado de la congregación, predicar expositivamente, y así es muy natural que yo como pastor escojo libros que abarcan los temas que necesitamos tratar como iglesia en nuestro crecimiento, ¿verdad? Entonces, solo para hacer hincapié que todo lo que dice el hermano Suel, pero también ver que si usted es un expositor y este es algo de dificultad en la iglesia y donde tenemos que ser discipulados, pues predicaré 1 Corintios, 2 Corintios, predicaré textos que van, libros que yo sé que eventualmente vamos a llegar en estos temas que la iglesia necesita escuchar. Hermano, ¿puede leer para nosotros Hebreos 13, el versículo 17 otra vez? Y quizás decir algo muy práctico para los pastores que van enseñando el libro de Hebreos, pues como nuestro hermano dice, pues uno llega a este versículo, ¿no? Pero como yo he predicado por todo este libro de Hebreos, como un año realmente predicando por todo el libro, pero cuando uno llega no llega a aplicarlo tanto, siendo el que vive del Evangelio en la iglesia, porque me da vergüenza realmente de mencionar cosas así muy particulares. Esto que voy a decir es muy delicado y de verdad, ¿no? Yo soy invitado aquí, es la primera vez que vengo a esta conferencia, pero el Señor me ha dado la oportunidad de ver, y yo sé que el hermano Jaime también, mucho de lo que pasa en América Latina, y aquí viene lo delicado del problema. Muchas de las iglesias que se fundaron en América Latina a principios del siglo XX, la fundaron misioneros canadienses, misioneros norteamericanos, a algunos escoceses en nuestro país por lo menos. El problema con eso es que esos misioneros eran sostenidos completamente por la misión. Cuando esos misioneros dejaban pastores locales, la iglesia no sabía qué hacer con eso, no había sido enseñada qué hacer con estos pastores porque ellos nunca se encargaron del pastor. Y en ese sentido, aquí viene lo delicado, yo creo que los misioneros que vienen ya sustentados de fuera deben pensar en eso, que algún día ellos no van a estar allí y por lo tanto deben educar a la iglesia para que la iglesia se haga responsable de sus líderes.
porque si no, cuando se vayan, los líderes van a sufrir. Eso ha sido un patrón que nosotros hemos visto una y otra vez en América Latina. Gracias, hermanos. Vamos a continuar. Tengo otra pregunta muy, muy interesante. Ok. Y yo quiero que ustedes de manera personal nos compartan acerca del beneficio que han tenido para sus propias vidas, esa bendición de trabajar con otros hombres de Dios a su lado. El trabajar en una pluralidad de ancianos, el no estar solos en el ministerio. Que de manera muy breve nos compartan un poco de su testimonio, el cómo es estar hombro a hombro con otros hombres del Señor en el ministerio. Por supuesto, comienzo. Gracias, hermano, por explicarme. ¿Qué beneficio tenemos de la... Ok, otra vez voy a ser cuidadoso aquí, porque en nuestra iglesia, y yo no estoy diciendo esto tiene que ser así en todas las iglesias, pero es como nosotros entendemos la Escritura. En nuestra iglesia no solamente tenemos pluralidad de pastores, sino también paridad. ¿Qué significa eso? Que ningún pastor es más pastor que el otro. O sea, todos los pastores estamos en el mismo nivel de autoridad. No quiere decir que todos hacemos las mismas cosas. Los pastores reconocemos entre nosotros mismos que algunos son más fuertes en un aspecto que en el otro, y por lo tanto no todos tenemos la misma forma de pastorear. O sea, hay cosas que todos tenemos en común. Por ejemplo, todos tenemos que ser aptos para enseñar, tenemos que aconsejar, pero noten cómo en 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Es obvio que no todos los pastores van a tener la misma carga de predicación en la iglesia, porque los mismos pastores pueden reconocer, mira, este don en eso es más excelente que el nuestro, así que predique él la mayoría de las veces. O sea, eso se puede hacer, pero eso no quiere decir que el pastor que predica más veces en la iglesia tiene más autoridad que los demás. En nuestra iglesia, cuando se va a tomar una decisión, el voto de cada pastor cuenta exactamente lo mismo. No importa que tenga 40 años, 15 años, 1 año en el ministerio, cuenta igual. Entonces, practicamos la pluralidad y practicamos la paridad. ¿Cuál es el beneficio de eso? Son muchos. En primer lugar, nosotros somos ovejas, y eso permite que nosotros seamos pastoreados y que nos llamemos la atención y nos amonestemos y nos cuidemos unos a otros. También cuida la iglesia de que la opinión de un solo hombre, que no lo ve todo y que tiene puntos ciegos, sea la que se imponga en la iglesia. Yo no sé cuántas veces yo he llegado a la reunión de pastores, son todos los martes en nuestra iglesia, cuántas veces yo he llegado a la reunión de pastores con una idea que francamente, hermanos, solo se le puede ocurrir a un genio. Es una idea brillante, es increíble, y a los 5 minutos mis pastores me hacen ver que es una estupidez. Entonces, si yo estuviera solo en la iglesia, estaría implantando cosas que al final van a hacerle daño a la iglesia. En la multitud de consejeros hay sabiduría y no todos tenemos las mismas fortalezas. Entonces, en ese sentido, la iglesia también es protegida cuando hay una pluralidad de pastores, porque, mis hermanos, en América Latina la iglesia ha sufrido mucho por culpa del cacicazgo pastoral. ¿Se entiende eso? Pastores que son caciques, nadie les puede llamar la atención, nadie los puede tocar, nadie les puede decir que están equivocados, nadie los puede llamar a cuentas, y al final se convierten en dictadores. Ahora, una cosa práctica: ¿qué pasa cuando tú no tienes más pastores en la iglesia? No lo debes fabricar. Entonces busca pastores amigos con los cuales tú puedas tener una relación de responsabilidad. Hay una palabra en inglés que lamentablemente hasta el día de hoy yo nunca le he encontrado un sinónimo en español: accountability. Pero es como tú ser abierto hacia alguien que pueda hacerte las preguntas difíciles. ¿Cómo tú estás con tu esposa? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Cómo estás con tu vida devocional? Nosotros somos 7 pastores porque 2 de nuestros pastores fueron enviados en el 2019 a establecer otra iglesia en la capital, éramos 9, pero una de las cosas que nuestras esposas saben
es que ellas tienen permiso para llamar a cualquier pastor de la iglesia sin ni siquiera pedirnos el permiso a nosotros y decirle: yo estoy preocupada por esto y por esto y por esto que estoy viendo en mi esposo. Ellas pueden hacer eso y nosotros no tenemos derecho a molestarnos, porque debemos cuidarnos mutuamente. Yo creo que muchos pastores han caído porque no han tenido a tiempo una amonestación, no han tenido a tiempo el cuidado. Y eso pasa normalmente con pastores que se convierten en caciques pastorales. Así que la pluralidad de pastores es una bendición para uno y es una bendición para la iglesia. El Nuevo Testamento claramente establece, y lo vamos a ver en la hora siguiente, que debe ser una pluralidad de pastores la que gobierne la iglesia. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos paridad y no solo pluralidad? Y aquí de verdad, hermanos, vuelvo y reitero, si alguien no piensa como yo, no hay problema. Yo sé que cuando llegue al cielo me voy a reír de muchas estupideces que yo creía. Pero el punto es este: en el Nuevo Testamento nosotros solo vemos dos oficios, pastores y diáconos. Entonces, cuando uno toma a un pastor y lo coloca por encima de todos los pastores, creo humildemente, y reitero, no soy dogmático, pero creo que se está creando un oficio que en el Nuevo Testamento yo no lo veo, y es el pastor de pastores. Por eso en nuestra iglesia a veces me preguntan: ¿tú eres el senior pastor o el pastor principal? Y yo digo, bueno, realmente nosotros no usamos esa nomenclatura. El príncipe de los pastores es Jesucristo, según Primera de Pedro. Y Él es el mandamás, Él es la cabeza. Todos nosotros somos pastores, que podemos tener diferentes fortalezas, debilidades. El hecho de que algunos pastores están a tiempo completo definitivamente tienen más posibilidad de entender las escrituras, de estudiar, tienen más experiencia, y los demás pastores pueden reconocer eso, pero sería uno entre iguales, uno entre iguales. O sea, uno dice, bueno, ese pastor tiene más tiempo aquí, vamos a hacerle caso a lo que está diciendo porque tiene más experiencia, pero a la hora de votar, todos los votos cuentan iguales. Pero reitero, hermanos, esa es nuestra forma de aplicar la pluralidad de pastores en nuestra iglesia. Yo sé que puede haber otros tipos de ministerio en ese sentido. Segundo. A ver, peligroso. Solamente una cosa en esto, que hay un peligro a veces pensar que tenemos una iglesia de 30 personas, 40 personas, quizás más, pero no tenemos pluralidad de ancianos. Entonces ya para ser una iglesia debemos ya escoger, porque ya podemos anunciar en el año entrante que ya tenemos 3 ancianos, 2 ancianos, por lo menos. Cuidado. Deben ser hombres, como nuestro hermano ha citado muy bien de memoria, gracias, los requisitos de los ancianos. Pero hay algo en esto, no es solamente que este requisito y esto, hay algo en esto que es una familia, ¿no? La iglesia de Cristo. Y entre estos hombres debemos tener este amor entre nosotros como ovejas, como miembros de la iglesia, como hermanos, como familia. Y si no hay, de pronto uno va comparándose con el otro, y el otro, pues él tiene algo, un don mejor que este, y ya tenemos divisiones. Con mucho cuidado. Debemos tener esta armonía y buscar hombres que trabajan juntos. Por ejemplo, el asunto, digamos que hay 7 ancianos, qué bonito, ¿no? Y cada uno tiene su voto. Pero realmente, si hay 3 que van por un lado y 4 por otro lado, vamos con los 4. Cuidado. Hay el asunto de demostrar amor entre nosotros. Si hay 2 contra 1, pues todavía, ¿cómo es que podemos
trabajar juntos en esto, no forzar la cosa. Y si nuestro hermano Adrián puede leer Tito 1:5, y creo que hay algo aquí que por lo menos recordar esto, que había iglesias que todavía no tenían pluralidad de ancianos y son iglesias. Vamos en el proceso porque queremos arreglar las cosas y Dios tiene su tiempo, Dios está haciendo la obra y como dice el versículo 5, Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecierais ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. entonces hay algunos aquí, ¿cuántos de ustedes tienen 2, 3, 4 ancianos en su iglesia? Hay seguramente bastantes, pero hay otros que todavía no tienen. Y ustedes todavía son pastores de una iglesia. Y va con el proceso, pero no forzado, con calma, leyendo la palabra, enseñando, es un proceso. Entonces seguramente lo que nuestro hermano dio el otro día, pues es parte de este proceso de enseñar, capacitar los hermanos para tomar su puesto. Y yo creo que como un sumario de todo esto, Adrián tiene algo. Una cosita más, hermano, y gracias, Jaime, por que tal vez tú no tienes pastores todavía, pero puedes tener hombres sabios. Pablo le dice a los corintios, para avergonzaros lo digo, porque no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Aún nosotros que tenemos pluralidad de pastores, a veces hemos tenido casos en la iglesia. Por ejemplo, en una ocasión tuvimos a un hermano que tenía un problema con otro hermano porque decía que lo había defraudado en un asunto de una construcción. Eso no debe llevar a los tribunales, dice que la iglesia es el tribunal. Pero si yo no soy ingeniero, yo no soy contratista, yo no entiendo de eso, ¿qué hicimos? Bueno, buscamos a un hermano que es ingeniero, buscamos a otro hermano que es contable, buscamos a otro hermano que es arquitecto y le dijimos, ok, por favor escuchen ustedes lo que estos dos hermanos tienen entre sí y ríndanos un reporte a nosotros para entonces poder tomar una decisión. Pero aún habiendo una pluralidad de pastores, se puede tener hombres sabios en la iglesia que puedan juzgar casos específicos porque ellos están mejor entrenados, aunque no sean pastores para hacerlo. Entonces tal vez tú no tienes hombres, como dice el hermano Jaime, no los fabriques. Cuando Pablo dice, y el hermano Scott habló de eso ayer, es necesario que el obispo sea irreprensible. La palabra necesario allí es la misma de Juan 3, cuando dice, os es necesario nacer de nuevo. Nadie puede entrar en el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Nadie debe entrar en el ministerio sin tener las cualidades de 1 Timoteo 3 y Tito 1. No debemos fabricar eso. Y tampoco nadie es objetivo para evaluarse a sí mismo y decir, yo soy este. Tiene que haber otros que lo evalúen. ¿Quiénes son? Los pastores que están en la iglesia deben evaluar a ese hombre. La iglesia debe evaluar a ese hombre. Porque mire, hermanos, si tú tienes a un hombre en la iglesia que tiene todas las cualidades de 1 Timoteo 3 y Tito 1, él no va a pasar desapercibido en medio de la iglesia. Entonces, tiene que haber algún proceso que involucre la opinión de los pastores que están allí o del pastor, pero la opinión de la iglesia antes de que un hombre entre al ministerio pastoral, para estar seguros de que ese hombre cumple con los requisitos de 1 Timoteo 3 y Tito 1. Gracias, hermano. Gracias por su tiempo, sus respuestas, por su consejo. Vamos a estar concluyendo con eso.